En este ejercicio vamos a sacar una nómina quincenal. Y bueno, ¿cómo se determina esta nómina quincenal? Que al final de cuentas tenemos el sueldo por día, los días trabajados, el sueldo bruto, una despensa, un total de percepciones, un impuesto que es el del 2% del IMSS, un impuesto del 5%, un total de estos dos descuentos, el sueldo neto y la diferencia de este incremento de cada uno de estos empleados o uno de sus trabajadores. Y pues bueno, ¿cómo se calcula un sueldo bruto? Simplemente se hace una multiplicación, o aquí en Excel tienes que elaborar lo que es con fórmula la multiplicación, que mi sueldo bruto o el sueldo bruto va a ser tu sueldo por día por los días que trabajaste. Así es como se determina el sueldo bruto, y la fórmula entonces será C5, columna C, fila 5, por columna D, fila 5, donde se encuentre el dato. ¿Dónde están mis datos? Pues bueno, en C5 y D5, el cual la fórmula sería igual C5 por D5, en este caso. Entonces, elaboraremos la siguiente. Nos dicen que el sueldo bruto va a ser, y con fórmula se va a determinar igual a C, en este caso C6 por, seleccionamos o escribimos D6. Y así es como obtenemos nuestro sueldo bruto. Despensa, aquí hay una despensa. Pues bueno, podemos poner X cantidad. Pues vamos a repetir el mismo número de arriba, 200 pesos. Ahí no se elabora nada. Pero aquí tenemos otro campo que hay que determinar, que se llama total de percepciones. ¿Y cómo se determina estas total de percepciones? Pues bueno, va a ser cuánto vas a percibir finalmente. Tu sueldo más lo de la despensa. Pero si te dicen que aparte vas a tener un bono del 12% con base a tu sueldo por día, entonces deberemos de sacar el porcentaje del sueldo por día. ¿Cómo sería la fórmula? Primero, ¿cuánto voy a percibir? En este caso, E5 más F5. Mi sueldo bruto más mi despensa. Eso es lo que voy a percibir. Pero más aparte voy a percibir un 12% más con base a mi sueldo por día. Entonces, la fórmula sería más, abro paréntesis, C5 por el 12%. En este caso es una fórmula con la función suma. Sacaremos la del siguiente registro o la del siguiente empleado. Entonces, ¿cuánto vamos a percibir? ¿Cómo quedaría la fórmula? Suma mi sueldo bruto más lo de la despensa. Eso es lo que voy a percibir. Pero me dicen, como está aquí, que más el 12% de mi sueldo por día. Entonces tendrá que ser C6 por el 12%. Al elaborar dos funciones o más funciones, se van incrementando, debes de colocar un signo
un paréntesis, más bien dicho, y otro paréntesis. Y así quedaría mi fórmula, ¿sale? Se recomienda esto porque si no te puede marcar error. Lo puedes dejar como la anterior, sí, sin ningún problema. Podemos quitar dejar así nuestras funciones y te va a dar el mismo resultado. Lo recomendable, pues bueno, es hacer colocar, para que no te marque error, entre paréntesis todo esto, que se refiere a un solo bloque. Entonces, de esa manera quedaría tu fórmula de total de percepciones si haces un incremento más, que sería, decíamos, E6 más F6, sueldo más lo de la despensa. Así es como es lo que vas a percibir. Pero si quieres agregar un 12% más con base a tu sueldo por día, pues agregamos esto, que es C6 por el 12%. Ahora, si nada más vas a obtener el total de percepciones, pues solo es sumarle mi sueldo bruto más lo de mi despensa, que puede ser con la función suma o hacerlo de forma directa. Total de percepciones, más esto, que es mi despensa, esta celda. Y ahí obtengo mi total de percepciones. El IMSS, ¿cómo lo vas a determinar? Con base a tu columna de total de percepciones. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Me dicen que es por el 2%. Y ahí obtengo mi resultado, que del IMSS, el 2%, con base a mi total de percepciones, voy a pagar 45.984. El ISR, ¿cómo se determina? De igual manera, con base a tu columna total de percepciones. Fórmula igual esta cantidad por, que es mi total de percepciones, por mi 5%. Y ahí obtengo mi total de percepciones. Perdón, mi ICR, el 5% de mi ICR. Esta cantidad por el 5%. Total de descuentos. ¿Cuáles son mis descuentos? Pues bueno, mi descuento 1, que es el IMSS, y mi descuento 2, que es el ISR. ¿Y cuánto te da? Pues hay que hacer una suma. Igual, el IMSS más el ISR. Esos son mis descuentos. Sueldo neto. ¿Cómo se determina? Total de percepciones menos los descuentos. Entonces, pongo signo de igual menos mi total de descuentos. La diferencia de incremento, ¿cuánto es la diferencia entre y mi sueldo neto? Pues bueno, de 1,894 menos el sueldo neto, que es 1,761, igual, menos mi sueldo neto. Esa es mi diferencia de cada incremento. De 2,299 que a cobrar, pero ya con mis descuentos, pues obtengo solo esta diferencia, ¿no?
entre este y este, pues bueno, hay una diferencia de 160 y para determinar esta diferencia pues hicimos una resta. Entonces, pues bueno, cada una de las fórmulas va a ser de acuerdo a lo que te pidan. Calcular el sueldo bruto, pues ya sabes que se hace una multiplicación. Esta despensa pues te la tienen que dar. El total de percepciones, pues bueno, si es simple, sin ningún incremento, pues solo es el sueldo más lo de la despensa. Y si vas a agregar más funciones o más incrementos, tendrá que ser en base a un sueldo o lo que te pidan. Y en este caso, pues sacamos un porcentaje del 12%. Pero si nada más vas a determinar el puro total de percepciones, sabrás que es el sueldo bruto más lo de la despensa. Hacer una suma. Y en el IMSS, en estos impuestos, pues se debe de multiplicar, ¿no? ¿Qué debemos de multiplicar? Nuestro total de percepciones por el 2%, que sería lo de mi IMSS, y lo del ISR, hacemos lo mismo, mi total de percepciones por el 5%. Tu total de descuentos, pues va a ser la suma de estos dos. ¿Cuáles son mis descuentos? El IMSS y el ISR. Así obtengo mi total de descuentos haciendo una suma de estos dos. De esos dos descuentos. El sueldo neto, pues se determinará con base a mi total de percepciones menos mis descuentos. Y si sacamos una diferencia entre tu sueldo neto y lo que percibías, tu total de percepciones, entonces tendremos que hacer una resta para ver esa diferencia.